Hola, somos el equipo 2 y en este video vamos a hablar un poco acerca de máximos y mínimos de funciones de dos o más variables. Los integrantes de este equipo son Bonilla Méndez, Marlene Vianey, Márquez Sánchez, Mirna Daniela, Rivero Flores, Jimena Belém y Lascano Cabrera, Maciel Camila. ¿Qué es un máximo? Un máximo es un punto crítico de una función multivariable en el cual la función tiene un valor máximo. Dicho de otra manera, viendo este ejemplo, pues nosotros tenemos un infinito y sucede cuando x toma valores infinitos también. Y como en este ejemplo nosotros no tenemos un valor dicho de dónde está nuestro máximo, pues lo tomamos como si fuera infinito y lo demás también será un infinito. ¿Y cuál es la diferencia entre un máximo relativo y un máximo absoluto? Pues empezaremos por el máximo absoluto, que se da en un punto si toma en él un valor mayor que él mismo. Y relativo es cuando en un punto la función toma en él un valor mayor que el de los demás dentro del entorno. Entonces, en este ejemplo podemos ver de una manera más gráfica cómo es que se ve esta diferencia. Ahora vamos a hablar de los mínimos. Un mínimo es un punto crítico de una función multivariable en cual la función tiene un valor mínimo en esa ubicación. Puede haber varios mínimos para una función y algunos de ellos pueden ser locales, los cuales son los más bajos en un área cercana, o globales, los cuales son los más bajos en toda la función. En nuestra gráfica tenemos que el mínimo local va a estar representado por el color azul celeste, mientras que el mínimo global va a tomar el valor de menos infinito y va a estar representado por el color azul marino. Ahora vamos a ver los tipos de mínimo que hay. El mínimo absoluto y el mínimo relativo. El mínimo absoluto se refiere al valor menor que puede tomar una función en todo su rango. El mínimo relativo se refiere al valor menor que toma una función en un determinado intervalo. De acuerdo a las definiciones, podemos observar en la siguiente gráfica que los mínimos están siendo representados por puntos rojos. El mínimo absoluto es el que está siendo señalado por flechas color azul celeste, mientras que el mínimo relativo está siendo representado por flechas color naranjas. En nuestra materia de cálculo, podemos ver que un punto crítico de una función de variable real es cualquier valor en el dominio en donde la función no es diferenciable o cuando su derivada es cero. Estas definiciones admiten generalizaciones a funciones de varias variables, mapas diferenciales entre Rn y Rm. Estos conceptos podemos aplicarlos por medio de una gráfica de f. Como sabemos, en un punto crítico la gráfica no admite una tangente, o bien, la tangente es una línea vertical u horizontal. En el último caso, la derivada es cero y el punto es llamado un punto estacionario de la función. Criterio de la segunda derivada. Es un procedimiento que permite determinar dónde se tiene un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Si hay extremos, podemos deducir la monotonía de la función alrededor de estos. Método. Como número 1, tendremos que obtener la primera derivada y la segunda de la función. Como segundo paso, tendremos que hallar los valores críticos que anulan la primera derivada. Como tercer paso, tendremos que calcular el valor de la segunda derivada para cada uno de los valores críticos. Si el valor de la segunda derivada es positivo, para un valor crítico, entonces se tiene en ese punto un mínimo en la función. Si el valor de la segunda derivada es un negativo, para el valor crítico, entonces se tiene en ese punto de inflexión un máximo en la función. Pongamos un ejemplo para mayor entendimiento. La función f de x, que es igual a x cúbica más x cuadrada menos x más 1. Como primera instancia obtendremos su primera derivada, donde da como resultado 3x cuadrada más 2x menos 1, y observamos cómo se comporta la función. Ahora lo mismo para su segunda derivada, que es igual a f de x igual a 6x más 2. Por último, tendremos que analizar si en x hay algún valor para el cual la segunda derivada es 0. Entonces, en la función se tiene un punto de inflexión. Si la segunda derivada no existe para alguno de los valores críticos, no es aplicable el criterio de la segunda derivada y se tendrá que aplicar el criterio de la primera. En dados gráficos, podemos observar que dentro de las funciones con las respectivas derivadas se obtiene un mínimo que da un valor positivo
y del lado izquierdo un máximo que da como resultado un valor negativo. En este slide tenemos las referencias de lo que investigamos para la realización de este video. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Esperamos que este video haya sido de su agrado y les enseñe mucho. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.